Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Mateo 6, 5 y 6 dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Palabra de Dios. Amén. Como ya el hermano manifestó en la lectura de la palabra de Dios, allá en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, estaremos hablando en 3 mensajes de la palabra de Dios acerca de la oración. ¿Cuál es el verdadero motivo de la oración? Hay 3 motivos por lo cual cuando vamos en oración, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo y su correo espiritual, el Espíritu Santo, obra en la oración. Sean nuestras oraciones en públicos, sean nuestras oraciones en privados. Cuando digo en privado, hablo de la intimidad de nuestro hogar, a solas, en el vehículo, en el trabajo a solas. Oraciones en privado. Oraciones en público, la que hacemos cuando estamos reunidos como iglesia. La que hacemos en actividades donde el Señor nos ha llamado. Sea en la escuela, en un estadio de pelota, de fútbol, de basquetbol, sea en una convención política, donde quiera que estemos, en público, Dios conoce el motivo de las oraciones en público y en privado. Están las motivaciones correctas, está el motivo correcto de la oración. Vamos a ver los 3 motivos por los que orar, y cuando oramos, ¿cuáles son las respuestas de Dios a esos 3 motivos? Cuando oramos como Dios manda y ordena. Está la motivación correcta y también está la motivación incorrecta. Pero también aquí Jesús nos dice que hay 3 grandes reglas para que las oraciones, en esas motivaciones que tenemos, correcta e incorrecta, al orar, esas 3 reglas sean cumplidas. Podemos invertir los papeles para que nuestras oraciones tengan una motivación correcta y no incorrecta. Hay 3 reglas que Dios utiliza en las Sagradas Escrituras. Y ahorita vamos a hablar de la motivación incorrecta en la oración. La motivación incorrecta. Quiero que, como de costumbre, voy a utilizar la costumbre, sí, no se me olvida, de que ustedes subrayen textos claves, pasajes claves, aquí en las Sagradas Escrituras. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 5, Jesús, en cada uno de los pasajes de las Sagradas Escrituras, donde él hablaba desde Génesis y Apocalipsis, él enfatizaba y marcaba
las palabras que él quería que su pueblo en la antigüedad, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento del pueblo de hoy, que es su iglesia, a esas palabras le prestáramos atención. Esas palabras marcadas, a esas palabras con énfasis, a esas palabras con punto y coma y con pregunta. Él quería que las subrayaran, porque detrás de ella estaba el mensaje de lo que él quería decir. En el versículo 5, cuando Jesús dice: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. En el versículo 5 subraya la palabra seas. Cada una de esas palabras en la Sagrada Escritura tiene un mensaje para el pueblo de Dios de hoy, como lo tuvo para el pueblo de Dios de ayer. Los líderes religiosos comprendían esas palabras, las entendían. Y puede pasar, hermano, a usted, a mí, que por cualquier razón, la que sea, no le pegamos, le damos el énfasis a ella. Ellos conocían el significado de lo importante. Por eso Jesús, en su ministerio personal, tuvo que decirle la verdad. Tuvo que reestrujarle y entregarle la verdad en su propia cara. Y ellos en sus corazones, como dice el Señor en el mensaje de Mateo 21 que estamos llevando a cabo, querían matarlo. Querían matarlo porque le decía la verdad. La viña de los labradores malvados. Ellos sabían que hablaba de él. Ellos sabían que Jesús le decía la verdad. Subrayen en el versículo 5 la palabra seas. Ahí mismo subrayen la palabra hipócritas. Hipócritas. Aman. Seas hipócritas y aman. Subrayen ahí mismo la palabra. Hay dos palabras en el contenido escritas iguales, pero solamente una de esas palabras que vamos a ver ahorita, vamos a subrayar, tiene el énfasis. Usted ve donde dice en pie en las sinagogas, subrayen la palabra en, no la que está la en la parte izquierda, sino la en después de la palabra pies. Pie, subrayen en. Seas hipócritas, aman y en. Subrayen ahí mismo en el versículo 5, ser vistos. Estos son las personas que les gusta el protagonismo. Hermano, todo aquel que le gusta el protagonismo en público va a ser humillado en público. Pero aquel y aquella que no le gusta el protagonismo, como los fariseos, va a ser honrado por Dios en público cuando en secreto hace lo que Dios manda. Todo aquel y aquella que busca los primeros asientos, que busca el ser reconocido por los hombres, ya tiene su recompensa de hombre. Recuerden que vamos a estudiar la motivación correcta e incorrecta y las 3 reglas de la oración. Ahorita vamos a ver la motivación incorrecta en el mensaje. Subrayen ahí mismo la palabra servicios y subrayen la palabra digo. Subraya la palabra tienen y subraya la palabra recompensa. Seas hipócritas, aman, en, ser visto, digo, tienen recompensa. En el versículo 6, cuando Jesús dice, mas cuando tú ores, o más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
Ahora tu padre que está en secreto, tu padre que ve en secreto, te va a recompensar en público. Vamos a ver todo este tema de lo público en la oración y lo privado. Vamos a ver. Vamos a entrar en ese tema. Subraya la palabra en el versículo 6, ores. Y subraya la palabra en público. En público. Estos versículos 5 y 6 hasta el 8 de Mateo capítulo 6 están dirigidos a aquellos cristianos y cristianas que oran. Porque al cristiano que no ora, esto no le va a servir de nada. No. Usted ora en público, en privado, usted está orando, protagonismo. Tiene su recompensa, campana ya. O no oran. O no oran. Yo, hermano, he estado en presencia de hermanos en reuniones que cuando se va a hacer algo, no oran, hermano. No oran. Reuniones de siervos del Señor hace 2 semanas, 3 semanas, en una reunión, predicador. Traen los almuerzos y vamos a darle cuchillo y cuchara y tenedor a la comida. Aguante, vamos, ¿qué pasó aquí? Yo tengo hambre también. También tengo hambre. Vamos a orar. Ok. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Hermano, ora usted. Yo, hermano, ora. Una oración express, pero seguro. Oramos en express por los alimentos y duramos mucho tiempo comiendo, saboreando, deleitándonos y buscando el sabor y el sazón a cada uno de los ingredientes. Pero con la oración, hay que tener cuidado. Este tema de la oración, mis amados hermanos, el verdadero motivo por cual orar está dirigido a aquellos que oran, a aquellos que hablan con Dios, sea en pensamiento, en palabras, en labios, en la forma que usted sienta tener un compañerismo con Dios por medio de la oración, es lo importante. El compañerismo con Dios lo buscamos públicamente, como estamos ahorita congregacionalmente, pero en la tranquilidad, en la lejanía de los seres que amamos, los hijos, la esposa, la familia extendida, los nietos, los yernos, suegros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Jesús está hablando de la oración, nos está hablando como individuo, como persona, a entes que tenemos la necesidad de hablar con Él. Y en esa necesidad de hablar, mis amados hermanos, el creyente el creyente cristiano, al que ora, debe buscar un compañerismo con Dios por medio de la oración, como dice el Señor aquí en Isaías 43, 10. Compañerismo. Usted debe buscar un compañerismo con Dios cuando ora. Así cuando yo le digo a mi amada hermana David, vamos a orar. Le digo al hermano, vamos a orar. Le digo, hermano, vamos a orar, hermano. O los hermanos aquí dicen, vamos a orar. Es esencial. Aquí nos dice el Señor, en Mateo 6, que es muy importante que oremos y oremos con frecuencia, teniendo el compañerismo con Dios y la unión con Dios a diario, no cuando estamos en la iglesia. No es cuando estamos en la iglesia. Compañerismo, y yo lo puedo tener con mi amada hermana Gris, cuando venimos a la iglesia, cuando no estamos en la iglesia, cuando va al trabajo, cuando vamos a cualquier actividad.
cuando vamos a la tienda. Por el compañerismo entre ella y yo, en lo físico se separa por las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué va a pasar conmigo y con ella después que estamos en las actividades diarias con personas que vamos a dejar, estamos por un tiempo, como por horas, y ¿qué va a pasar con esa comunión con Dios? ¿Se ha roto? Yo creo que muchas veces se rompe. Porque los afanes, las preocupaciones, las motivaciones, los logros que queremos, los lucros personales que queremos, el reconocimiento que queremos por otro, en un mundo que cada día más se pierde y que nosotros estamos buscando el mismo reconocimiento que la gente del mundo quiere y tiene, y queremos correr con ellos y queremos competir con ellos, olvidamos que ese aquellos y yo y ese nosotros y ellos dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Cuando el compañerismo entre seres humanos se rompe, ¿qué será el compañerismo entre Dios y usted? Entre yo y mi Dios. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasará ahí? David decía en Salmo 66, Salmos capítulo 66, versículo 18, si en mi corazón yo guardo iniquidad, maldad, tú no me escuchas. Tú no me escuchas. ¿Y qué es la iniquidad? ¿Qué es la maldad? Esto abarca, mis amados hermanos, 4 principios importantes. 4 principios importantes abarca la iniquidad. Que es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Los afanes nos separan de Dios. Y nos convertimos en personas inicuas. La palabra iniquidad significa maldad. A veces somos malos y no queremos el compañerismo con Dios. Porque no queremos afrontar nuestras responsabilidades de la oración, del estudio y de la meditación a diario. No lo queremos. No lo queremos. Porque no lo buscamos. Y si lo buscamos, queremos acondicionarlo. Motivación incorrecta. ¿Cuál es la motivación incorrecta de la oración? Cuando oramos para nosotros mismos y por nosotros mismos, sin importar las condiciones que Dios nos ponga, porque hay condiciones que Dios ponga. Pero vamos a mirar. Entonces, iniquidad es maldad, injusticia, perversidad e infamia. Y cada una de ellas le voy a dar la definición. Iniquidad es la maldad y la injusticia mala. El Señor nos dice, nos manda que oremos. ¿Por qué vamos a dejar de orar? Porque somos muchas veces malos. ¿Dejamos de trabajar? Yo creo que no. ¿Dejamos de obrar y ser responsables con nuestras necesidades? Del hogar, de la familia, de la salud, con el prójimo. Yo creo que no. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de orar? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué vamos a romper nuestra comunión con aquel al que vamos a enfrentar un día? Vamos a enfrentarlo un día, ese juez. Vamos a enfrentarlo un día, mi papá Dios. Todos. Maldad es una iniquidad, una acción mala o una acción injusta. Iniquidad, injusticia, acción contraria a la justicia. Acuérdense lo que el Señor nos dice. Ya en 1 Corintios 1:30. Que Dios, por usted y por mí, hizo a Jesús justicia, santificación y también redención. Cuando dejamos de orar, dejamos a la justicia, aquel que pagó nuestro rescate, que es Jesús. Porque si no le importa a Dios, ¿cómo le importa a Jesús? Porque en Él concluimos la oración y en Él y por Él para eso todas las cosas. Iniquidad, perversidad, depravación sumamente mala. Iniquidad, infamia, maldad con vileza y con astucia en cualquier línea.
Porque la Biblia decía así, Señor, si en mi corazón guardo iniquidad, tú no me vas a escuchar. No me vas a escuchar por medio de la oración. No me va a ayudar. Por medio de la oración que haga en privado, con profetas o en público. Que hagas con ellos o en privado como yo haga conmigo mismo. También Salmo 55 lo dice. Por eso es esencial que oremos, hermano, por la iniquidad y por la maldad. Que oremos con frecuencia teniendo compañerismo durante todo el día con Dios, todo el día y toda la noche. Acostarme y levantarme. Pero, como dije hace un rato, es un momento. ¿Qué es lo que separa esa intimidad, esa comunión? ¿Qué es lo que separa esa intimidad y esa comunión con Dios? Con frecuencia, las preocupaciones de la vida. Las preocupaciones de los negocios, las preocupaciones del hogar, las preocupaciones de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita le voy a dar una historia que pasó en el oeste, de dos congregaciones, de dos iglesias, sus predicadores y el dueño de una fábrica de licor. Si tú verás esto, ¿qué pasó? Una realidad, una verdad, en la corte de los Estados Unidos. La preocupación nos separa de Cristo. Y ese es el punto más importante que debemos tener en relación cuando estamos preocupados. Que eso no nos separe, que los afanes no nos separen del Señor. En todo tenemos que tener a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo. En todos nuestros planes, todo lo que hagamos, los planes públicos o privados, individuales, congregacionales, familiares, tenemos que tener a Dios como nuestro socio en todo. Es el mejor socio, es el mejor compañero en todo, que nunca nos va a abandonar y nunca nos va a defraudar. Pero tenemos que orar. ¿Es posible orar mal? Sí, es posible que oremos mal. Y allá, mis amados hermanos, en Lucas 18 lo encontramos en un líder religioso. Sí, ese líder religioso era que un fariseo. ¿Es posible que oremos mal? Sí, es posible que oremos mal. Y lo vemos ahí, en esta enseñanza de Jesús. Porque queremos mucho protagonismo, queremos mucha visión. Queremos que la gente nos reconozca. Y es una situación humana, una condición psicológica, psiquiátrica, emocional. A mí no se me reconoce, pero lo estamos estudiando. El desánimo. A veces queremos el reconocimiento del hombre y no el de Dios. Y el reconocimiento del hombre, cuando hablo del hombre, sentido general, plural y numérico, nos va a abandonar. Cuando las cosas no le parezcan bien, nos va a abandonar, nos va a dejar. Así en todo, hermano. Entonces, es posible orar mal, por motivaciones equivocadas y de la manera equivocada. Es posible orar y nunca ser escuchado por Dios, hermano. Sí, y ahí lo vemos en Lucas 18. ¿Cuántas veces pasó este fariseo orando a Dios? Toda su vida, desde que aprendió el Pentateuco a los 5 años. Y tuvo uso de razón. Y creció con el orgullo, fue moldeando el orgullo, la vanidad, la élite religiosa con la que se codeaba, el puesto que tenía, el reconocimiento que tenía de los hombres. Y miren lo que Jesús dice. Aquel publicano y aquel fariseo. La oración del fariseo lo que hizo fue que llenó el globo más de aire caliente, de lo que conocemos como el problema que hay en la naturaleza. Ahorita dice calentamiento global, porque ahí vamos a dejarlo. Eso es lo que estaba haciendo el fariseo, calentando más el espacio donde estaba.
Su oración no subió de ahí, quedó. Y el publicano, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Ahí el publicano utilizó la palabra de Salmo 66. Soy un pecador. No soy digno ni real. Ten compasión y misericordia de mí. A veces nosotros oramos y queremos impresionar muchas veces a Dios con la mucha palabrería, con la mucha perorata, con la mucha homilía, bla, 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 y mucho. Eso se estudia. Es posible orar mal, con motivos equivocados, de la manera equivocada. Es posible orar y nunca ser escuchado por Dios. Es posible orar y sin embargo estar meramente hablando a solas, a nosotros mismos, que nuestras oraciones no se eleven más allá de nuestros propios oídos. Por eso Cristo aquí, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6, nos habla de la motivación correcta e incorrecta de la oración. Motivación equivocada: orar para ser visto por la gente, versículo 5. Motivación correcta: orar para ser visto por Dios. ¿Cuánto queremos ser vistos por Dios? Yo quiero ser visto por Dios, la gloria sea para Él. Cuando oro. La oración, mis amados hermanos, es nuestro mayor privilegio. Es un privilegio, hermano, orar a Dios por medio de Jesús. Porque cuando oramos, entramos en la presencia de Dios. Cuando oramos, mis amados hermanos, estamos respirando el alma de Dios en nuestras almas. Cuando oramos, entramos en tierra santa, hermano. Cuando oramos, voy a repetirlo aquí, hermano. Cuando oramos, entramos en la presencia de Dios, en el núcleo de Dios, en la santidad de Dios, como decían los profetas. Isaías, santo, santo, santo. Ezequiel, no soy digno. David, si en mi corazón guardo iniquidad, no soy ni digno de levantar mis ojos a ti, mi Dios, decía el publicano. Cuando oramos, entramos en tierra santa. Cuando oramos, estamos respirando el alma de Dios en la nuestra. Cuando buscamos la presencia de Dios por medio de la oración, vamos a ser renovados, hermano. Vamos a ser transformados, como dice el Señor allá en Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un culto racional. Hermanos 12. Somos renovados, somos rejuvenecidos, somos, mis amados hermanos, personas a las cuales el Espíritu Santo de Dios influencia a nuestro espíritu a orar. Conozco, hermano, a hombres, hermano, fieles en la oración. A hombres, no solamente hombres de la Biblia, sino a hombres, hermanos, en Cristo. De mucha oración. Y ahí mismo meten el aliciente del ayuno en sus oraciones, mis amados hermanos. La oración, mis amados hermanos, nos bendice e influencia nuestras almas y a todos los que están alrededor nuestro. Nos bendice en lo personal, en lo espiritual, en lo moral, y también la oración bendice a todos aquellos que están alrededor nuestro y a todos aquellos que están en la distancia. La oración es un derecho glorioso del Padre. La oración tiene un lugar y la oración tiene su respuesta. Cuando la oración nos dice que tiene un derecho, allá en Mateo capítulo 6, mis amados hermanos, vemos 10 veces en la cual el Señor, del versículo 1 al 18, el Señor habla de nuestro derecho glorioso como hijo de Dios, que es el Padre, para responder nuestras oraciones. Allá en Mateo 6,
del 1 al 18, cuando oramos, para la gloria y la honra del Señor, se siente Dios privilegiado y contento y nos privilegia a nosotros porque nos hemos llegado a Él. Jesús lo dijo, ¿qué hijo va a recibir una piedra o un escorpión de su padre? Ninguno, ninguno, dice el Señor. ¿Qué padre si su hijo le pide un pescado de una serpiente, le pide un huevo de una piedra o un escorpión? Nadie. Nosotros siendo malos, en esa maldad, en esas debilidades, es lo que dice el Señor, las debilidades, cuando oramos fervientemente como el Señor nos manda aquí, los motivos correctos que vamos a ver, porque vamos a ver, estamos mirando los motivos incorrectos para ser vistos por nosotros, para buscar protagonismo. Cuando buscamos eso, las oraciones no tienen sentido, no tienen lo que el Señor nos dice del aliciente de humildad, perdón y de arreglar nuestros asuntos con Dios. La oración, mis amados hermanos, como un asunto glorioso, mencionado aquí 10 veces, del versículo 1 al 18 de Mateo 6, también nos dice que cuando oramos entramos en la posición más sagrada de ser hijos de Dios por adopción. Romanos capítulo 8 nos dice, esa adopción, esa posición delante de Dios como hijo legítimo por la adopción en Cristo Jesús, la tenemos nosotros. Igualmente en Juan capítulo 16. En lugar de la oración, hay motivos incorrectos cuando oramos. A veces nosotros elegimos o la iglesia para orar, y tenemos solamente la iglesia para orar, pero olvidamos muchas veces el aposento. Muchas veces tenemos el aposento como el lugar apropiado y cómodo y único, pero muchas veces olvidamos la sala, el mueble, la cama, cuando vamos manejando, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en público. Yo muchas veces he orado reprendiendo demonios en mí, tentaciones. Señor, repréndele con tu palabra. Cae desvanecido el diablo. Una oración rápida, una oración de emergencia, reprende a los demonios. Estamos hablando con Dios. El único que puede reprender eso que lo decía. Los peligros de la oración es de ser visto por los hombres y de parodiar. ¿Qué Dios nos dice? Que cuando oramos por motivo correcto, Dios nos recompensa. La oración, mis amados hermanos, tiene estos peligros. Oigan los peligros de la oración incorrecta. Son 7, pero hay más de 7. Usted podrá encontrar lo que usted quiera. Yo encontré 7 específicos y claros. Aquí. Primer peligro alrededor de la oración, como factor negativo. Vamos a ver los peligros de las oraciones incorrectas, cuando oramos incorrectamente. Jesús dijo, y cuando oren no sea como los hipócritas, versículo 5. Porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto, ya tienen su recompensa. Vamos a ver el peligro de las oraciones que Dios nos contesta. Primero, cuando somos hipócritas. La persona puede orar por razones equivocadas y falsas motivaciones. El hipócrita sí ora con motivaciones equivocadas, razones equivocadas, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero esto, quiero aquello. El Señor, pero ¿qué es lo primero que pide? Perdona nuestras deudas. Perdona nuestras
nuestra deuda contra ti, Padre, y contra aquellos a los cuales faltamos. Eso no queremos. Primero hay que arreglar nuestros asuntos con Dios, como dice Salmos 66, 18, David. Tener un corazón limpio y puro, que no haya maldad, que no haya iniquidad, que no haya vileza, que no haya bajeza. Eso es lo que no queremos, poner en el plano de la oración en privado. Revelar lo que tenemos dentro. No queremos revelar. No queremos revelar eso, hermano. ¿Y qué hace Dios? Lo revela después en público. Como con esta oración. Es rico. Fariseo, muy rico. Y el publicano. La oración puede formar ciertos hábitos, dice el versículo 5. Hábitos, mis amados hermanos, que son de una manera experimental, emocional y meramente que ofrece palabras bien elaboradas. Puede formar ciertos hábitos. Hábitos como lo que a veces nosotros creamos. Como un hábito de solamente, yo voy a hablar solamente en mi recámara porque aquí es que Dios me escucha. Creamos un mal hábito. ¿Y qué dice el Señor? Orar a tiempo y fuera de tiempo. Cuando estamos en nuestras labores cotidianas, estamos fuera del lugar que hemos elegido como lugar privilegiado. Hábitos equivocados. Hay que orar en todo momento. Ahí donde esté tu silla. Orar por cualquier cosa. Podernos dar cuenta con Dios cuando vamos a tomar la cena. Al salir, al entrar. No, es una conexión constantemente. Es una corriente, hermano, que no debe faltar en nuestra vida, como la corriente eléctrica que alumbra nuestros planteles, nuestros hogares. La oración puede convertirse en un hábito incorrecto. Orar y todavía estar equivocado. En tercer lugar, la oración puede llegar a asociarte con cierto lugar, como dije, que tiene cierto significado para usted. También puede ser una oración incorrecta. Como dije, o la iglesia, o el carro, un punto que usted diga, no, aquí es que no, jamás. En todo momento, en todo lugar. Aire, tierra, mar, donde quiera que estemos. No sea como los hipócritas, dice el Señor. La oración puede convertirse en una repetición vacía, dice el versículo 7. Pueden tomar ciertas frases y formar de la oración y hacerla algo significativo. A veces nosotros podemos decir, Padre nuestro que estés en los cielos, y hacer de ello un patrón. No hay nada malo. Por ejemplo, un momento que tiene que decir, Padre, líbrame, cuídame, ayúdame. Ten misericordia de mí. Jesús, ayúdame. Jesús, acude en mi amparo. Pero ahí no mencionamos a Dios. A veces, hermano, hacemos cosas en el contenido de la oración correcta y nos convertimos en entes de rituales. De ritual. Como también la oración puede ser muy larga. Es el versículo 7. Ayer en la actividad que tuvo nuestra madre hermana, cuando yo oré la ceremonia, alguien dijo, creo que fue el maestro de ceremonia, dijo, ceremonia de la actividad, dijo, palabras muy cortas pero muy precisas. Yo sé lo que se hace en una ceremonia de matrimonio, yo lo sé, hermano, yo lo sé, eso lo entiendo yo, gloria a Dios. El novio, no, la novia, pero el Señor lo que quería es que yo llevara la relación ahí, correcta, en el momento correcto,
personas correctas y en el ambiente correcto. El Señor nos dice que a veces oraciones largas, mis amados hermanos, nos pueden llevar a creer que estamos convenciendo a Dios de algo. Y Eclesiastés 5, 1 y 2 nos lo dice. Y vamos a ver lo que pasó con el rey Ezequías. La duración de la oración del rey Ezequías. ¿Qué duró? Segundo. Y Dios le escuchó. La oración, mis amados hermanos, puede llegar a ser una forma de glorificarse a uno mismo, versículo 8 de Mateo 6. Y buscar la gloria y la recompensa de los hombres y jamás tener la misericordia de Dios. Pero también la oración, punto número 7, puede convertirse en un engaño. Que la persona puede comenzar a orar, escuchar sus propias palabras, pero convencer a Dios de la necesidad que tiene. Dios espera que nosotros oremos. Y la oración es el medio designado por Dios para actuar en favor del hombre. Compartir y hablar junto con Dios y con el hombre para comunicar ese compañerismo. Tenemos con Dios. ¿Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Jamás. Entonces, ¿cómo Dios va a andar con nosotros si no estamos de acuerdo en la conversación? No solamente en el caminar, en el andar con Él, porque el andar con Dios conlleva la intimidad, las palabras, los hechos, el comportamiento. ¿Pueden dos estar caminando juntos si no están de acuerdo? Yo creo que no. Entonces, la oración, mis amados hermanos, es el alma suya y mía para con Dios y la comunicación directa para con Dios. La oración del rey David en el Salmo 55. Ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones, borra mi pecado, límpiame de mi maldad. Corta. Porque el Señor, que nos oye en privado, nos va a recompensar en público. Orar. No importa el tiempo que pasemos orando. Lo que Dios quiere ver es la sinceridad. ¿Para qué oramos? ¿Y por qué oramos? Motivos incorrectos, no oremos para ser vistos por los hombres. Para que los hombres oigan la palabrería. No debemos dejar de orar nunca más. No debemos dejar nunca de orar, ni tener un lugar solamente predilecto para orar. Tenemos que orar todo el tiempo, a todo momento, a cada minuto, a cada segundo. Pero hay que limpiar el corazón de iniquidad. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Motivos de oración. La semana que viene vamos a ver los motivos correctos de cómo orar. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Hoy es el día de salvación para aquellos que no se han arrepentido, no se han bautizado para perdón de sus pecados. Hoy pueden hacerlo. Y nosotros vamos a caminar bien con Dios. Vamos a orar como el Señor manda, a pedir santidad, consagración e integridad. Y no guardemos pecado ni iniquidad en nuestros corazones, ni envidia, ni enojo, ni rencor con nadie. El Señor nos bendiga, el hermano Victoria,